describiendo una trayectoria circular en un plano horizontal. Si el cuerpo se desvía de la vertical hasta que la cuerda forme 30 grados con la misma, calcular la tensión en la cuerda y la velocidad del cuerpo. Repito, la tensión de la cuerda y la velocidad del cuerpo. Entonces nosotros vamos a trazar el sistema mecánico. Entonces aquí nosotros vemos la cuerda, cuya longitud es de 85 centímetros, y el cuerpo, cuya masa es de 2 kilogramos. Es de 2 kilogramos. Entonces aquí estamos viendo la cuerda y el cuerpo de 2 kilogramos. Si nosotros observamos aquí, este péndulo o este sistema no gira en este sentido. No está girando en este sentido. Entonces lo que nosotros vamos a hacerle es que a este péndulo realice esta trayectoria. Observen, esta trayectoria. ¿Sí? Esta trayectoria. Es decir, describa sobre el plano horizontal una trayectoria circular. Entonces, esto es como que yo le cojo a este cuerpo de aquí y le hago rotar. Entonces, está describiendo una circunferencia en el plano. Entonces, eso quiere decir que prácticamente nosotros vamos a trabajar en dos ejes. Un eje hacia el centro de la trayectoria, que va a ser el eje normal, ¿sí? Y un eje perpendicular a la trayectoria. En este caso será un eje axial. Eje axial. Entonces, en este movimiento, el eje que no interviene constituye el eje tangencial. Entonces tenemos un eje normal al centro de la trayectoria donde describe la circunferencia y un eje axial que prácticamente es perpendicular al plano. Recuerde usted que esto es sobre un plano horizontal. Entonces yo ya tengo prácticamente los dos ejes. Ahora lo que vamos a hacer es trazar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Como usted sabe que este cuerpo tiene una masa, entonces eso quiere decir que va a tener un peso. Entonces al peso lo estamos dibujando. Entonces esto será el peso. Y adicionalmente, nosotros tenemos que en este punto también hay una cuerda. A esta cuerda le llamamos tensión. Como esta tensión, recuerde usted que esta cuerda se desvía a un ángulo teta o un ángulo de 30 grados, entonces prácticamente vamos a trabajar que este ángulo de aquí será lo mismo que este ángulo de acá, porque esta línea de aquí vertical y este eje axial son paralelos. Entonces este será el ángulo teta. Entonces, si de aquí se desvió 30 grados, acá también se desvía 30 grados. ¿Sí? Entonces, yo puedo trabajar o bien con este ángulo o bien con este ángulo. Si este ángulo era de 30 grados, ¿sí? ¿De cuántos grados será este ángulo de aquí a acá? Entonces, este ángulo será de 60 grados. 60 grados hacia el eje normal y 60 grados con respecto a la tensión hacia el eje axial. Entonces, yo ya tengo para poder realizar el diagrama del cuerpo libre. Entonces voy a descomponer a la tensión. Descompongo con
líneas paralelas a los ejes. Y tengo la componente de la tensión en el eje axial. En el eje axial, voy a ponerle TEA, la componente de la tensión en el eje axial. Y tengo la componente de la tensión en el eje normal. La tensión en el eje normal. Entonces, ahora, como usted ve, si nosotros trazaríamos este eje, prácticamente estamos viendo que esto va a ser el centro de la trayectoria. ¿Por qué? Porque es una trayectoria circular. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un eje normal al centro de la trayectoria y un eje axial perpendicular a la trayectoria. Entonces, ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Algo que no esté claro o algo que no esté entendido? Les escucho, jóvenes. Entonces digo que la sumatoria en que el eje axial. Entonces digo, para los dos ejes, que la sumatoria, vamos a hacer acá, que la sumatoria de fuerzas en el eje normal va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? A la masa por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, en el eje normal. Y la sumatoria de fuerzas en el eje axial, nosotros decíamos que en el eje axial prácticamente va a haber un equilibrio de fuerzas. Y acá va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, en el eje normal va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, pero en el eje axial va a ser igual a 0. Entonces, eso quiere decir, o eso significa, que prácticamente yo voy a encontrar el valor de la tensión. Recuerde usted que esta es la tensión en el eje axial y esta es la tensión en el eje normal, pero prácticamente es la misma tensión. Entonces, acá diría que la tensión va a ser igual a la masa, que en nuestro caso es 2, por la aceleración centrípeta. ¿Sí? Por la aceleración centrípeta. En cambio acá vamos a decir que la tensión, recuerde usted, pero esta es la tensión en el eje normal, ¿no? Aquí vamos a sacar las funciones trigonométricas. En el eje normal. Acá en cambio digo que la tensión en el eje axial, ¿sí? Menos el peso va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Repito, que la sumatoria de fuerzas en el eje normal va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y en cambio, en el eje axial, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, es decir, hay equilibrio entre fuerzas. Bien, como esta tensión en el eje normal es una componente de la tensión, entonces prácticamente este constituye un cateto adyacente. Entonces eso quiere decir que voy a sacar la tensión por la función coseno, que es adyacente,
del ángulo no de 30 grados, sino de 60 grados, porque a ese es adyacente. Y esto es igual a 2 aceleraciones centrípetas. Entonces, en esta ecuación yo tengo dos incógnitas, la tensión y la aceleración centrípeta. Entonces, voy a trabajar acá. Como este término es negativo, lo voy a transponer. Y como esta es una componente también de la tensión, pero, ¿sí? Pero en el eje axial, entonces prácticamente, si usted ve acá, este debería ser opuesto. Entonces significa que la tensión va a ser multiplicada por la función seno de 60 grados. Seno de 60 grados porque es opuesto, no es adyacente. Y esto va a ser igual a la masa que me da 2 por la gravedad que sería 9,8. 9,8. Entonces, usted ve acá que prácticamente ya solo tengo una incógnita. Entonces, al despejar la tensión, va a ser igual, por favor denme haciendo ese cálculo, este valor multiplica y divida para el seno de 60 grados. Y obtenemos el valor de la tensión. Haga ese cálculo, por favor. 2 por 9,8 y divida para el seno de 60 grados. Indíqueme cuánto le sale. $22.63. Ya, 22,63. Como es una tensión, esto es fuerza. Y la fuerza está dado en newtones. Entonces digo que la tensión en la cuerda es de 22,63 newtones. Entonces eso significa que yo he determinado el valor de la tensión. Y con esta tensión yo ya puedo reemplazar acá y encontrar la aceleración centrípeta. Entonces digo, aceleración centrípeta va a ser igual. Ahora haga lo mismo. Por favor, reemplace la tensión, multiplique por el coseno de 60 a este valor y divida para 2 y me da el resultado. Repito, esta tensión que terminamos de calcular multiplica por el coseno de 60 y divide para 2 y vamos a obtener la aceleración centrípeta. ¿Cuánto le sale? 5.65. 5,65. 5,65. Perfecto. Entonces, como ya tengo 5,65, ¿qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Pregunto, como ustedes saben, la aceleración centrípeta y una de las incógnitas no nos pide la aceleración centrípeta, nos está pidiendo la velocidad del cuerpo. Entonces, para encontrar la velocidad del cuerpo, vamos a determinar o necesitamos encontrar el radio de la trayectoria. Entonces, fíjese ahora que esta longitud que acabo de trazar no constituye el radio de la trayectoria. ¿Por qué? Porque la trayectoria es acá abajo en el plano. Entonces, lo que yo necesito es determinar, mire, aquí estoy poniendo la longitud de la cuerda, que no es el radio de la trayectoria, pero este sí constituye el radio de la trayectoria. ¿Por qué? Porque está describiendo una circunferencia en el plano horizontal. Entonces, yo lo que necesito es encontrar este parámetro, que es el radio de la circunferencia o de la trayectoria circular. Entonces, aquí puedo decir que si de aquí a acá se mueve 30 grados, de aquí también acá se mueve 30 grados. De tal manera que aquí me forma un triángulo
rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces, como tengo un triángulo rectángulo, voy a aplicar funciones trigonométricas que me permitan calcular a este lado del triángulo rectángulo. Entonces, como tengo este lado mayor que se llama hipotenusa y estos dos lados que prácticamente vienen a ser los catetos, con respecto a este ángulo, este viene a ser un cateto opuesto. Entonces voy a aplicar el teorema de las funciones trigonométricas. Entonces digo que la función seno de 30 grados se define como el cateto opuesto, que en nuestro caso es el radio, sobre la hipotenusa, que en nuestro caso es la longitud. Como la longitud está dada en centímetros, le vamos a transformar a metros. Entonces, de esta ecuación lo que vamos a calcular es el radio. Entonces, despejo el radio. Como este parámetro longitud está dividiendo, pasa a multiplicar y reemplazamos los valores. Entonces digo que el radio va a ser igual a 0,85, que es la longitud de la cuerda, por el seno de 30 grados, dándome un valor de que el radio es de 0,42 metros. Entonces ya hemos calculado el radio de la trayectoria. Ya sabemos cuál es el radio con la cual está girando esta masa y describiendo este péndulo cónico. Entonces, como no nos pide aceleración centrípeta, nos piden velocidad del cuerpo. Entonces, por definición, la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y aquí tenemos nuestra incógnita, que es la velocidad. Despejamos de esta expresión la velocidad y vamos a obtener que la velocidad lineal va a ser igual, como este parámetro está dividiendo, pasa a multiplicar. Y como es potencia, racionalizamos, es decir, se transforma en un radical, al radio por la aceleración centrípeta. Entonces, al reemplazar los valores que tenemos, que el radio es de 0,42 calculados anteriormente, y la aceleración centrípeta calculado también anteriormente, al realizar este cálculo obtenemos que el valor de la velocidad en esta posición, ¿sí?, es de 1,54 metros por segundo. Y de esta forma damos contestación a la parte B, que nos están pidiendo la velocidad del cuerpo. Entonces, hemos calculado la tensión de la cuerda y hemos calculado la velocidad en ese punto que prácticamente estaba desviado a 30 grados.